Buenas, gente, sean todos, todas, todes bienvenidos a un nuevo capítulo de Están Avisados, su programa favorito, que sabíamos que lo estaban esperando otra semana. Vamos arriba, gente. Eso. Dale. Aplausos espontáneos, No no planificados. Ahí hay una persona con un cartel gigante, así aplausos. Sí. Bueno, gente, estamos muy felices de traer un nuevo capítulo hacia ustedes. Mi nombre es Catalina Parra, parte del equipo de La Izquierda Diario. Hoy día nos encontramos con grandes panelistas, gigantes, podríamos decir. Está aquí a mi izquierda Joseph Cáceres, vocera de Pan y Rosas, Teresa Flores, trabajadora de El Ex Pedagógico. ¿Cómo está ahí? Bien, contenta de estar acá en este importante y gran programa que compartimos en este lindo lugar que es la Casa Marx también. Así que bacán estar acá de vuelta. Eso, bienvenida, Jo. ¡Yupeli! Y tenemos también aquí a Adriana Rebey. Adriana es parte de distintas coordinadoras, en la coordinadora por la derogación de la ley Nain Retamal y el espacio de día a día por Julia Chunil. ¿Cómo está, Adri? Bueno, estoy contenta. Como saben, se habrán dado cuenta, soy argentina, pero también nací en Jujuy, específicamente en Tilcara, así que un saludo a la gente allá y felicitaciones al Frente de Izquierda, al PTS, 12% en la elección, así que buen panorama para enfrentar a la ultraderecha y a los tibios. Eso. Buenas Partimos noticias. con todo, gente. Y bueno, también, último pero no menos importante, de hecho uno de los más importantes, yo creo, de todos los panelistas que vienen a este programa, también lo estaban aclamando, harto, y distinguidísimo. absolutamente distinguido. Se encuentra con nosotros Aldo Villalobos, estudiante de la Chile, parte y militante de la agrupación Vencer. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación, estuvo increíble. Te tratan Quedé bárbaro. perplejo. Pero gracias por invitarme y vamos a hablar de muchas cosas importantes hoy día. Eso, bueno. Vamos directo ya inmediatamente al meollo del asunto. Vamos a tomar la agenda de hoy. Este programa que estamos grabando hoy día, miércoles 14 de mayo. Ayer fue martes 13. Si es que creen en esas cosas. Pero, bueno, lo estamos grabando hoy, miércoles 14 de mayo. Ahora es el momento, gente, en que tienen que apretar la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ustedes saben, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por puro esfuerzo y voluntad militante para traerles un buen contenido gratis a todos y todas ustedes. Hay un gran equipo detrás y para mejorarlo día a día es que es muy importante que ustedes nos sigan, nos comenten, denle me gusta. Sus comentarios para nosotros es lo más importante, los leemos todos, así que déjenlos. Y pueden aportar también directamente, es muy fácil aportar, pueden aportar desde Luca, que a nosotros nos serviría mucho para seguir trayendo este proyecto. El link en la descripción y también está pasando por aquí abajito. Dicho eso, vamos a entrar directamente en materia. Nosotros este programa, bueno, lo estamos grabando, como decía, el 14 de mayo, entonces ya estamos a 6 meses y unos cuantos días de la desaparición de Julia Chunil Catricula y su perro Cholito. Y queríamos desarrollar un programa profundizando un poco en ese tema, en esa pelea y las perspectivas que tiene hoy día. Nos parece una pelea clave y fundamental, una lucha que no puede seguir pasando desapercibida, como creo que está pasando un poco de repente hoy día. Julia, bueno, ya son más de 6 meses de su desaparición. No hay una investigación hacia el principal, podríamos decir, sospechoso, claro, de la comunidad, ¿cierto? Porque no es sospechoso oficialmente en la investigación, que es el Juan Carlos Mondstadt, una cuestión así, Banter, que sí, un empresario forestal latifundista de descendencia alemana, que amenazó a Julia Chunil en reiteradas ocasiones. De hecho, Julia decía que si le pasaba algo ya saben quién fue. Y sin embargo la fiscalía no lo está investigando a él, están investigando a la familia, están reprimiendo y persiguiendo a la propia familia de Julia Chunil. Y hay todo un movimiento alrededor de eso que se está desarrollando, pero que todavía no termina de visibilizarse. Así que, nada, para que partamos, quizá, Adri, podríamos contarnos un poco como en qué está hoy día el espacio de día a día por Julia Chunil y cuál es la pelea como actual que están dando a propósito de los 6 meses. Sí, bueno, es un desafío igual que se desarrolle a nivel masivo, amplio, a nivel nacional e incluso internacional.
Es cierto, digamos, que ahora los que están tomando en sus manos la campaña, ¿no es cierto?, por aparición con vida de Julia Chuñil y planteándole obviamente la responsabilidad del Estado para que ponga, ¿no es cierto?, en movimiento todos sus instrumentos y recursos que tiene, ¿no es cierto?, para encontrarla con vida. Los que lo están, digamos, impulsando son la familia más directa, los hijos, las nietas, y sectores, ¿no es cierto?, relacionados a las comunidades, a los sectores ambientales, derechos humanos, organizaciones, ¿no es cierto?, de mujeres, disidencias estudiantiles, y ha tenido, digamos, lo acogieron también a nivel internacional en los meses que se fueron cumpliendo, con acciones que se hicieron en consulados en distintas partes del mundo, como en París, en España, en Argentina, incluso, ¿no es cierto?, en encuentros que se han hecho también en distintos puntos latinoamericanos, en Ecuador, en Colombia, se ha colocado, digamos, pero si no se desarrolla ampliamente también es porque hay un bloqueo comunicacional impresionante. Los medios no lo están sacando, ¿no es cierto?, en el día a día como correspondería en un caso tan grave como es la desaparición en democracia. Y por otro lado, los partidos, ¿no es cierto?, de gobierno, y ni que hablar el gobierno y el PC, que es el que ha enarbolado las banderas de los derechos humanos, no lo está tampoco desarrollando como campaña. Entonces, si no llega, digamos, a la opinión pública, a las masas, es justamente por estas trabas que se están generando. Pero hay que tratar de superarlo, hay que empezar a generar programas como esto, ojalá que lo compartan, lo difundan, porque se ha logrado, digamos, en otros casos, ¿no es cierto?, como por ejemplo en Argentina, el caso de Julio López o Santiago Maldonado, ¿no es cierto?, que haya tal presión que tengan que responder. Pero bueno, eso es para conversarlo después. Sí. Yo creo que igual sería importante profundizar un poco. Hay mucho, porque lo de Julia es como el caso, claro, que está ahora en particular. Claro. Han habido muchos otros, y yo creo que de repente uno puede pensar como, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cachai? O va a seguir siendo así, después va a venir otra Julia, ¿cachai? Han habido otras desapariciones, también asesinatos y sobre todo dirigentes y activistas medioambientales suicidados en Chile y Latinoamérica, claro. Como por ejemplo Maca Valdés, hay otros casos. Alejandro Castro. Hay una infinidad, la verdad, de casos así de este estilo. Y al mismo tiempo estamos en un contexto donde tenemos como un ascenso de la ultraderecha muy marcado a nivel internacional. Y se da esto en un contexto también donde, bueno, Julia, mujer de la tercera edad, dirigente mapuche, que era a propósito de una cuestión territorial. O sea, es en todo un contexto donde hay una resistencia de ciertos sectores en defensa de sus tierras, ciertos ancestrales, y después llega y hay una desaparición, ¿cachai? Entonces yo creo que podríamos tratar de profundizar un poco de dónde viene esto, ¿cachai? Y por qué. Sí. Porque seguimos viendo casos y casos y casos y claro, la perspectiva es no solo la aparición con vida de Julia, sino que no hayan más casos de este tipo. Sí, yo escuchándolas pensaba que me parece importante que quienes nos están mirando hoy día a través de las pantallas de computador, celular y los artefactos que tengan, que podamos entender que la desaparición forzada de Julia Chuñil no se da en cualquier contexto social y político. Hay que partir de una idea que no es menor, y es que ya llevan más de 3 años de criminalización, militarización el Gualmapu. Como decía Adriana, el gobierno que levantaba y enarbolaba las banderas de los derechos humanos, los derechos de las comunidades mapuches originarias, ya lleva más de 3 años de militarización y de un estado de excepción en el Gualmapu. La desaparición de Julia Chuñil además se da en un contexto de criminalización a las comunidades mapuches, o sea, es una época y una cantidad de años últimos donde la mayor cantidad de personeros, de referentes de las comunidades mapuches que hoy día luchan por recuperar sus tierras ancestrales están encarcelados. Yo creo que esa es una cuestión fundamental a tener en consideración, y al mismo tiempo cómo se pretende en este marco también desde el gobierno, que hoy día es parte el Partido Comunista, el Frente Amplio, y también en este sentido se trata de implementar o de mostrar la Comisión de la Paz y el Entendimiento como un avance para los pueblos originarios.
un avance que en realidad no es tal, sino que los pueblos originarios, como ya lo comentaba, reciben de manera permanente criminalización, persecución, despojo de sus tierras ancestrales, y al mismo tiempo desapariciones. Lo de Julia Chuñil es en ese sentido, la desaparición de una referente, activista de pueblos originarios, defensora de sus tierras, que con su perro Cholito está desaparecida hace más de 6 meses, como ya decía tú en un principio, Cata, y que nos invita a quienes somos parte de las organizaciones de izquierda, de mujeres trabajadoras y estudiantiles, a seguir con la búsqueda de Julia Chuñil, la búsqueda por con vida, en primer lugar, para que los responsables políticos, administrativos, materiales, se hagan responsables con juicio y castigo de su desaparición. Yo creo que también es fundamental, y por qué no, que yo creo que es una cuestión que se ha ido planteando también en los distintos medios de comunicación alternativo, porque como decía la Adri, es verdad, hay un cerco comunicacional enorme de los medios de comunicación empresariales. También denunciar que el Estado y sus instituciones son también responsables de la desaparición de Julia Chuñil. No por nada sindicamos a este gobierno con que no ha puesto a disposición cada una de las herramientas y recursos que se requieren para encontrar con vida a Julia. Es una institución judicial que hace oído ciego, iba a decir, ciego, visión total, ciega, de investigar a quien está sindicado como uno de los mayores sospechosos de la desaparición de Julia. Eso yo al menos quería decir, como para que también la gente diga, además de dar a conocer quién es Julia, en qué contexto social y político nos estamos buscando a Julia. Sí, a mí me parece importante mencionar igual el hecho de claro, cuál ha sido la actitud de las instituciones del Estado, como la Fiscalía, por ejemplo, respecto a la desaparición de Julia, porque es muy gráfico ahí, ¿no? Como no es solamente una política de inoperancia y una política racista de parte del gobierno de Boric, sino también del Estado en su conjunto. Por ejemplo, a 5 meses de la apertura de la carpeta investigativa de la desaparición de Julia, se vio que Fiscalía nunca investigó en las denuncias que tenía la misma Julia respecto a hostigamiento por parte de este empresario Juan Carlos Monstant. Y bueno, además la familia tuvo que buscar por días, solamente ellos, junto a la comunidad, a Julia Chuñil. O sea, ni siquiera fueron capaces de mandar un funcionario municipal, digamos, para poder aportar en la búsqueda. Entonces ya es un nivel de dejamiento, ¿cachai? No sé cómo decirlo, un nivel de indiferencia muy grande y una política racista, sin duda. Sí, yo creo que me parece que está buenísimo, digamos, explorar un poco más en relación a la responsabilidad del Estado, por un lado, pero también la presión que existe históricamente y en este último periodo de distintos sectores económicos del extractivismo profundo, ¿no es cierto?, que disputan las hectáreas, al igual que este latifundista en particular en el caso de Julia Chuñil, en general en Gualmapu. O sea, nosotros sabemos que, bueno, acá tengo, ¿no es cierto?, un punteo que me parece que es interesante a veces tener los datos duros. La industria forestal, ¿no es cierto?, que tiene Arauco, SMPC, como las principales empresas, ¿no es cierto?, después están los grupos como Mate, Angelini, recaudan, ¿no es cierto?, amasan miles de millones de dólares en la explotación de estas hectáreas, que implican obviamente una resistencia. Una resistencia, primero, porque son hectáreas que deberían estar protegidas y son reconocidas internacionalmente como tierras ancestrales y que tienen que tener, ¿no es cierto?, obviamente una defensa por esta normativa internacional, incluso, ¿no es cierto?, apoyándonos en esa línea. Pero fundamentalmente por los impactos ambientales que genera esta explotación de sobreproducción, ¿no es cierto?, a escalas impresionantes, las quemas intencionales, la deforestación, lo que implica, digamos, para los suelos, el hecho, ¿no?, de esta política económica de la agricultura ha generado sequías, ¿no es cierto?, ha cambiado, digamos, o alterado incluso los biomas, han generado, no sé, desabastecimientos. Las hidroeléctricas también están siendo denunciadas, hay capitales alemanes, hay capitales chinos también metidos en esto. Hay una presión muy grande, digamos, de muchos sectores, aparte no solamente de las hidroeléctricas, la agricultura, ¿no es cierto?, sino también inmobiliaria y el turismo.
En ese sentido, por ejemplo, no sé, hay un montón de grupos que también están tratando de deforestar o, ¿no es cierto?, despejar esas zonas con bosques nativos, que incluso implica, ¿no es cierto?, la pérdida de un montón de fauna y flora que debería ser protegida y que pueden alterar Claro. nuevamente, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales, que están buscando generar megatorres o complejos, ¿no es cierto?, de hotelería a gran escala. Es decir, hay un interés mezquino de lucro y que está poniendo, obviamente, a las comunidades en una situación defensiva. Entonces, después se están inventando, ¿no es cierto?, con una votación que se hizo en el Congreso hace 2 semanas atrás, en donde por 17 votos se planteó que se desaloje de las zonas de conflicto, entre ellas Temucuicui, que Temucuicui es riquísima, digamos, si uno se pone a investigar en recursos naturales en cuanto, ¿no es cierto?, recursos hídricos o de las materias primas, ¿no es cierto?, propias de esas tierras. Entonces el interés es eso. Ahora, que las comunidades, insisto, se defiendan y eviten, digamos, la depredación ambiental, debería ser respaldado por la población, Claro. y no instrumentalizado para criminalizarlos y sacárselos de encima y avanzar con las topadoras. Sí, A mí totalmente. me parece interesante eso que dice Adri, como en el sentido de que, claro, el caso de Julia Chuñil es expresión actual de una política sistemática e histórica del Estado Además. de Chile por despojar de sus tierras y poder propiciar la explotación capitalista de las tierras del pueblo mapuche, no solamente, digamos, como, no sé, hay gente que dice, son 100 años, o sea, las comunidades en el sur denuncian 500 años de persecución y explotación de sus tierras. Y bueno, de hecho, en el libro Colonos, ¿no?, de Manuel Lagos, también se explica cómo incluso esta familia de Mondstadt y otras, entre las cuales, por ejemplo, están los Luxinger, se hizo un trato a la hora de la colonización del sur, ¿no?, de la parte del Biobío, con familias que venían, bueno, de Alemania especialmente, pero también desde otros países de Europa, para justamente que ellos jugaran el rol de básicamente exterminar a la población mapuche del sector y poder explotar esas tierras en primer lugar. Bueno, y esa política obviamente se mantiene hasta el día de hoy, pero ha pasado harta agua bajo el puente, pero un poco eso, ¿no? Un poco de dónde viene ese extractivismo y cómo se instaló también en Chile. Sí, sí, yo creo que es muy expresivo, man. Como que en el fondo como que todo está como conectado un poco de alguna manera en pos de, otra vez, el capitalismo. Porque weón, Este sistema este está mal. sistema está mal, weón. Es Dale, que Elisa. es muy real, ¿cachai? Porque en el fondo, ¿qué pasa? Tenéis, bueno, un contexto, como vemos, claro, donde hay una ultraderecha avanzando a nivel internacional, a nivel local salen fenómenos como los caca, qué sé yo, horribles. Kaiser Cast. Exactamente. Y al mismo tiempo tenemos un gobierno, el gobierno de Gabriel Boric con el Partido Comunista, el Frente Amplio, el socialismo democrático, sí, que llegaron con un discurso de, mira, nosotros somos los progres, nosotros vamos a defender los intereses de la clase trabajadora, del pueblo, de las grandes mayorías de Chile, de los pueblos originarios, llegaban con sus banderas mapuche a todos lados. Todo gay, todo gratis, todo mapuche. Sí, totalmente, ¿cachai? Sí, todo mapuche. Llegaron así, sin embargo, bueno, estos 3 años se ha mantenido el estado de excepción en el Gualmapu, ¿cachai? Y el estado más largo de Historia de excepción, Chile, ni Piñera se gente. atrevió tanto. Sí. Y al mismo tiempo, claro, que es lo que decía la Adri, que es lo que pasa, hay grandes intereses, o sea, el Gualmapu, el sur de Chile, es una zona clave estratégicamente en términos de la economía. Quieren, y que si a los capitalistas no les interesa nada, no les interesa desde ya el medio ambiente, la flora, la fauna, y ni siquiera les interesan nuestras vidas. Y en pos de eso, que si ellos se organizan, hacen políticas, hacen lobby, etcétera, el gobierno que le cede toda la derecha y a los grandes empresarios vía la derecha, que son sus grandes, digamos, representantes, ¿cierto? Y en el fondo terminan básicamente
profundizando el modelo extractivista en lugar de buscar, incluso en su lógica ya amarilla, incluso en su lógica buscar retroceder el modelo extractivista en Chile, ¿cachai? O sea, no han hecho nada por mejorar las condiciones de vida de toda esa gente, por garantizar el derecho del pueblo mapuche a sus territorios ancestrales, y que son de hecho, el pueblo mapuche son de los mayores defensores del medio ambiente que tenemos en Chile. Yo no quiero imaginarme qué sería de Latinoamérica sin la resistencia de los pueblos indígenas. O sea, si ya está todo bastante demacrado, gracias a los intereses capitalistas, sin ellos de verdad que estaríamos muchísimo peor. Entonces como que todo se va velando y de cierta forma termina, ¿cierto?, con cuestiones ya como que es como el caso, por ejemplo, ya que vemos hoy día de la desaparición de Julia Chuñil y su perro Cholito. Entonces ahí yo creo que es importante pensar como, bueno, tenemos todo este trasfondo, estos intereses detrás y todos estos actores que están jugando en eso. ¿Cómo nos contraponemos, cachai? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué actor podemos empujar a que salga para avanzar y que de verdad no hayan otros casos así, que aparezca Julia Chuñil con vida? ¿Cómo lo hacemos, cachai? Yo pienso que de momento cuando nosotros hacemos todas estas críticas y develamos abiertamente cuál es la situación política, social, no sé, pues entendemos que hoy día este gobierno incluso ha utilizado las recetas añejas de la concertación para poder abordar la situación de los pueblos originarios, que es tremendamente funcional a las políticas y a los intereses empresariales y capitalistas extractivistas, como decís tú, Cata, y uno de repente puede quedar como... Entonces, ¿qué sentido? ¿Cómo lo logramos? ¿Vamos a buscar o vamos a encontrar con vida a Julia Chuñil? ¿En algún momento los pueblos originarios van a conquistar o no sus tierras ancestrales? Preguntas legítimas que cada uno de momento se puede reflexionar desde ya, pero desde la pregunta que nos hacís o dejáis planteada acá, yo creo que hay una cuestión que es clave y que si hoy día existe una coordinación a diario por la búsqueda de Julia Chuñil, donde en la universidad, por ejemplo, los compañeros acá de Vencer están impulsando una campaña por la búsqueda de Julia Chuñil como estudiantes que no solamente se educan para ser futuros profesionales de la educación, de las ciencias en los años venideros, sino que también de hoy día tomar cuestiones que son tan sentidas como la desaparición de Julia Chuñil, o quienes como yo, por ejemplo, también soy trabajadora y levantamos coordinaciones o articulaciones donde efectivamente la búsqueda de Julia Chuñil y la denuncia a este sistema capitalista y patriarcal nos entrega también la posibilidad de decir que efectivamente podemos conquistar, encontrar a Julia y también poder devolver las tierras a los pueblos ancestrales, que es una demanda histórica que se instala hace cientos de años en ese sentido. Cuán fundamental es también que los medios de comunicación independientes, que son opositores alternativos a los medios de comunicación empresarial, también puedan de manera permanente y sistemática amplificar esta búsqueda por Julia, y al mismo tiempo como las distintas acciones, coordinaciones que hay a nivel regional, comunal, sindical, poblacional incluso, podamos pensar en una coordinación a nivel nacional, creo yo, por búsqueda de Julia Chuñil. Una coordinación que tenga una cuestión orgánica presente en nuestros lugares de trabajo, barrios, estudios, porque la búsqueda de Julia Chuñil, la recuperación de las tierras ancestrales de los pueblos originarios, el acabar con la militarización del Gualmapu, es una demanda que no solamente compete a quienes son parte de los pueblos originarios, sino que una demanda y una necesidad de quienes somos trabajadores, estudiantes y mujeres, porque también son cuestiones que nos afectan a nosotros, a nosotras y a nosotros también. Eso yo al menos quería comentar. Yo igual creo que es una pregunta muy interesante la que planteáis, Cata, porque, claro, no sé, estaba pensando en esta convocatoria que hay para el lunes 19, por ejemplo. ¿Cuál? Cuenta detalles. Hay una convocatoria en el sur, a 3 años del estado de excepción, sí, en Gualmapu, y convocada, digamos, por distintas comunidades mapuche. Y yo ahí pensaba, por ejemplo, o sea, las comunidades mapuche sí son las principales afectadas por el estado de excepción, pero también la gente, digamos, los trabajadores, ¿cachai? Los estudiantes, que también son integrantes de las comunidades indígenas, pero digamos quienes no, también son afectados por la militarización constante de sus territorios, ¿cachai? Entonces pensaba yo como es muy importante, creo yo, que este tipo de convocatorias lleguen también a otros sectores de la sociedad, porque
es verdad. Por ejemplo, los estudiantes en Chile, el movimiento estudiantil en Chile ha tenido la tradición de estar con el pueblo mapuche luchando en contra de la represión del Estado y también por la devolución de sus tierras y también contra otros pueblos oprimidos en el mundo, como por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado contra el genocidio, ¿cachai? En apoyo al pueblo palestino. E históricamente, no sé, por ejemplo, la Secretaría de Pueblos Oprimidos que había en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y en otras federaciones, también llevaron adelante muchas acciones de solidaridad internacional y movilizaciones. Entonces, claro que sí, los estudiantes, por ejemplo, podemos jugar un rol movilizador y de unificarnos con el pueblo mapuche, pero hay, creo yo, un actor que es fundamental, que decías tú, Jo, que tiene que ver justamente con la clase trabajadora, porque los trabajadores de las forestales, ¿cachai? Los trabajadores que están constantemente enriqueciendo a estas empresas que, sin ir más lejos, Luxinger no solamente tiene empresas forestales, sino que los tipos son unos comerciantes, pero full, ¿cachai? Tienen miles de inversiones. También pueden paralizar, por ejemplo, o pueden afectar su ganancia en solidaridad con un pueblo que ha sido constantemente explotado y oprimido durante cientos de años, justamente en función de las ganancias de estas, que serán puñados de familias, ¿cachai? Que nos explotan a todos finalmente en el país. Así que nada, eso creo que es muy buena la pregunta. Oye, ¿Puedo? solo una cosita que yo creo que estaba bueno lo que decía la Jo, un poco como que contaba como que ustedes como en la Chile estaban como organizándose, haciendo una campaña, no sé, quizá podríais contar un poco como qué es eso, qué están haciendo, cuál es la idea, como... Sí, bueno, lamentablemente el movimiento estudiantil está como en un periodo más de desorientación política, desarticulación, digamos, que desde el año pasado más o menos ha venido haciendo una serie de ejercicios como para poder retomar formas históricas de organización, de articulación de las bases, ¿cachai? De las distintas carreras, de las distintas facultades, como por ejemplo fue la lucha contra el genocidio en Palestina. Y en ese contexto, claro, yo creo que padecemos de un gran mal, por decirlo así, que viene a ser las dirigencias estudiantiles que están ligadas al gobierno, que mantienen las federaciones totalmente pasivizadas, ¿cachai? Y por años, ya no es una cosa Claro. como, ya un año, 2 años, sino que prácticamente desde el 2012, 2015, revuelta, ¿cachai? ¿Y qué es lo que ha venido pasando? De que ahora, por ejemplo, la federación más importante políticamente del país, ¿cachai? La FECH, ni siquiera ha llegado a quórum para que podamos elegir democráticamente una mesa directiva. Brutal. ¿Por qué? Porque, bueno, el año pasado estos mismos tipos se autoimpusieron un quórum que es ridículo para el contexto de organización y de politización que tenemos en la universidad. Entonces, en ese contexto también ha habido ataques autoritarios, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que un saludo a mis compas de filo que están saliendo de una campaña del centro de estudiantes y todo. Aguante. Se quiere proponer una cosa que es pionera, digamos, en la historia de la universidad, que es que en esta facultad, para poder hacer paro, para poder hacer toma, se tenga que pedir permiso a las autoridades, ¿cachai? Una cuestión Mira, la insólita. verdad es ridícula. Imagínate, para hacer una huelga los trabajadores tuvieran que No, pedirle po. permiso al jefe, ¿cachai? Nadie te da permiso y Es chao. insólito. Obvio. Sí, entonces en ese contexto político, digamos que está más difícil, sí nosotros y muchos estudiantes que en verdad solidarizan con los pueblos oprimidos, no solo con las comunidades mapuches, sino por ejemplo con Palestina y también otras comunidades, estamos tratando de instalar la necesidad de que los estudiantes de la universidad nos unamos a la lucha por aparición con vida de Julia Chuñil, de llevar esa lucha a la universidad. Hemos tratado de conversar con la gente de los centros de estudiantes, de federaciones. Bueno, sin ir más lejos, en la Facultad de Comunicación y Imagen estamos tratando de aportar un poco este sesgo comunicacional que hay con respecto al caso y estamos tratando de levantar un documental que muestre un poco cómo ha funcionado Excelente. toda esta maquinaria represiva Sí. con respecto a lo de Juli, que no es un caso aislado tampoco. Hicieron Pero- un foro también con familiares de Julia, ¿no? No, fue con participantes de la coordinadora Día a Día por Julia Chuñil, pero queremos ir más lejos, ¿cachai? Queremos que esto se transforme en un movimiento expansivo, que como estudiantes también no solo solidaricemos con el pueblo mapuche, sino que también nos podamos movilizar junto a trabajadoras, trabajadores
incluso de las forestales, ¿cachai? De las mineras, de las papeleras, de todos los lugares que sean posibles, para justamente presionar al Estado a que hay que encontrar a Julia con vida, ¿cachai? Y creo que eso es posible. El año pasado las movilizaciones lo demostraron, los estudiantes tenemos una gran sensibilidad y solidaridad con los pueblos oprimidos, pero bueno, ahí hay harto trabajo que hacer Eso. para que se muevan los dirigentes estudiantiles. Eso, Sí. gente de la Chile, ya saben, ahí pueden, Sí. pueden escribir De a manera algún lado. independiente al gobierno también, porque Sí. en verdad el gobierno guarda un silencio que no podemos replicar como estudiantes. Oye, si alguien quiere sumarse, alguien de la Chile está viendo y dice, bueno, quiero sumarme, quiero ser parte, escriba a dónde, Al a DM. vencer, a dónde. No, pueden buscarnos por Instagram en la agrupación Vencer, y también seguramente levantemos un Instagram del documental Eso, para que estén atentos. se vienen cositas. Sí. Eso. O en la izquierda diario también. Está todo. A mí me parece, digamos, súper importante lo que plantea el Aldo, porque siempre, digamos, una fuerza que ha dinamizado y le ha dado empuje, ¿no es cierto?, a todas las campañas de causas, de luchas generales, fueron los estudiantes. De hecho, en este momento hay, digamos, movilizaciones estudiantiles. Ayer hubo una represión brutal a los estudiantes del liceo, que se está, digamos, por suerte desnaturalizando, porque en un momento ya parecía deporte nacional de los pacos, ¿no? Que vayan y repriman, gaseen, se meten en los liceos. Ha generado, digamos, un repudio importante. Igual hubo una Sí. represión. Y yo creo, digamos, que tiene que ver, digamos, que se empiece a dejar de normalizar o naturalizar, digamos, estos casos feroces, violentos, salvajes, represivos, justamente por estas luchas, ¿no es cierto?, por la defensa de las libertades democráticas. La campaña de Julia Chunil, si bien hay que impulsarla, digamos, uniendo a todos los distintos sectores, especialmente a las coordinaciones que se están empezando a hacer, porque, por ejemplo, hay una coordinadora de Bio Bio que se movilizó a los 6 meses a Valdivia para darle fuerza a una coordinación que se estaba haciendo ahí. Es decir, empieza a haber un apoyo, ¿no es cierto?, y un Articulación. refuerzo. Lazos solidarios, ¿no es cierto?, desarrollándose ahí. Hay una coordinación, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Que te está gestando, claro. Sí, van a hacer un encuentro por Julia Chunil. Es decir, fíjense, la realidad se impone a la necesidad o a las ideas de un encuentro nacional, bueno, o una acción, ¿no es cierto?, nacional. Bueno, ya empiezan, ¿no es cierto?, el 6, 7, 8 de junio se va a estar haciendo con el hijo de Julia, Pablo. Van a haber, digamos, conversatorios con sectores ambientales, estudiantiles, de movimiento de mujeres. Es decir, se están generando espacios desde abajo de deliberación, de discusión. En Valparaíso también, ¿no es cierto?, hay coordinaciones de distintos índoles de lucha, y por Julia Chunil también se han movilizado, y en Santiago ni hablar, ¿no es cierto?, con esto que estamos hablando de desarrollando la universidad, y también, ¿no es cierto?, a colación, por esto de aunar, digamos, todas las luchas, y especialmente lo de la represión estudiantil que usted decía, también está empezando, ¿no es cierto?, a tomar un impulso la coordinadora por la derogación de la ley Nain Retamal. Hace poco, ¿no es cierto?, hubo un fallo muy importante de, bueno, después seguramente lo podemos charlar un poquito más, en donde se condena, ¿no es cierto?, un alto mando del ejército por haber ordenado disparar con balas de plomo en las movilizaciones del 18 de octubre. Bueno, cárcel común, 15 años, ¿no es cierto?, de prisión por el caso de... Eso fue por el asesinato de Romario Veloz, ¿no? Sí, por el caso de Romario Veloz. Bueno, ¿cómo En se La vincula? Serena. Claro, ¿cómo se vinculan, no es cierto? O sea, militarización, ley antiterrorista, leyes, ¿no es cierto?, como habla Segura, que implican, ¿no es cierto?, la represión de los estudiantes, ley Nain Retamal, ley antitoma. Todas estas leyes, ¿no es cierto?, son presionadas por un sector, obviamente, de la burguesía, de las empresas, que buscan, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, la ley antitoma es muy clara. La ley antitoma se hace por un sector de las constructoras y de las inmobiliarias que buscan hacer su shopping, sus megatorres, pero lo que se los impiden son las familias, ¿no es cierto?, que están aguantando la lucha por vivienda. Entonces, pum, ahí tenés otra presión de un sector, ¿no es cierto?, con una ley y el Estado implementándolo. Entonces hay que buscar... La militarización de las fronteras, por ejemplo, La militarización. en el norte, que es básicamente como la militarización en Gualmapu, pero con la excusa Sí. de que las personas migrantes van a venir, digamos, a, Sí, qué sí, sé yo, sí. puro delinquir, ¿cachai? Una relación muy... Sí, profunda. de hecho, bueno, si nos ponemos a pensar Palestina, bueno, ya en niveles horrorosos, un genocidio que en realidad después dicen que fue una cuestión, ¿no es cierto?, de religión o de intereses históricos.
el fondo es lo que mostró Trump con, ¿no es cierto?, una Ay, reconstrucción, qué ¿no es horrible. cierto?, con inteligencia Sí. artificial de cómo iban a desarrollar con la Un constructora Dubái inmobiliaria 2.0. un Dubái Claro. 2.0. O sea, ese es el fin, digamos, ¿no es cierto?, de las guerras, de los genocidios, de la persecución a los migrantes, de los despojos, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, del desalojo a las familias en las poblaciones. Hay, ¿no es cierto?, un sector. Entonces, justamente todos estos sectores que estamos siendo golpeados, ¿no es cierto?, por las políticas del Estado, para los intereses de estos sectores empresariales, nos tenemos que unir, gente, porque si no la cosa se va a poner cada vez más represiva y el despojo va a ser cada vez mayor. Entonces es una oportunidad de reencontrarnos y nada, y superar las cooptaciones y las burocracias que se quieren generar para, bueno, evitar este desarrollo de inmovilización desde abajo. Sí. Está bueno. Po. Está ¿no? bueno, no, ¿Cómo le grandes ideas se han dicho, gente. Yo creo que está bueno y que es interesante igual como un poco como lo novedoso que aportamos también nosotros, bueno, como Partido de Trabajadores Revolucionarios, como Pan y Rosas, como Vencer, y lo que estamos planteando directamente, ¿cachai? Que tiene que ver con que particularmente, por ejemplo, la lucha por aparición con vida de Julia Chuñil no sea una lucha solamente de un sector pequeño, de un sector de, no sé, activistas medioambientales, de un sector del pueblo mapuche, sino que sea una lucha unificada. Yo creo que ahí está bueno tomar otros ejemplos, ¿cachai? Como por ejemplo está el caso de la lucha del caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, en Argentina, que tenía ciertas características similares, ¿cierto? Santiago Maldonado era un joven activista también que en medio de una represión en una comunidad mapuche, que llegó a la gendarmería en Argentina, lo desaparecieron. Parece que algunas personas como que vieron que fueron los que fue gendarmería y por eso se pudo armar también todo un movimiento importante. Los tipos no la hicieron como la querían hacer. Y Santiago Maldonado estuvo desaparecido muchísimo tiempo. Y no fue hasta que hubo un movimiento nacional articulado, un debate así como que se posicionó en la coyuntura, en la agenda política del país, que los medios tuvieron que tomarlo, mala suerte, ¿cachai? No fue hasta ese momento donde finalmente, bueno, apareció lamentablemente el cuerpo de Santiago Maldonado porque lo asesinaron. Y esos ejemplos yo creo que son como también los que tenemos que tomar y entender por lo que decía, por ejemplo, la Joa hace un rato, ¿cachai? Como que uno puede pensar, puta, esta weá pasa en Chile todo el rato, ¿cachai? Como va a seguir pasando, ¿hasta cuándo, ¿cachai? Bueno, por ahí hay una vía, pues, ¿cachai? Que deje de pasar también pasa porque haya un movimiento grande, nacional, articulado de todos los sectores estratégicos, como decía el Aldo, los trabajadores de las forestales, ¿cachai? Los trabajadores de, no sé, por ejemplo, acá en Santiago Clave, el transporte, por ejemplo, ¿cachai? Como, y así distintos sectores. El movimiento estudiantil, el movimiento mujeres, que por cierto, el 8 de marzo de este año fue brutal cómo se tiñó todo de la exigencia por desaparición con vida de Julia Chuñil. Sin embargo, claro, después todo eso de repente pasa que queda un poco diluido, queda cada uno en su quintita, en su lucha. Pero para hacer frente en verdad hay que hacer una articulación nacional que le dé peso, que dejemos la cagada y que en verdad no puedan huir de esto, ¿cachai? Que sea una gran causa nacional. Sí. Y popular, así que quienes nos están invitando, yo creo, y que están viendo este programa y cada uno de los programas que hacemos a través de La Izquierda Diario, les invitamos a conocer a Julia Chuñil, a decidirse, ¿por qué no?, a participar de cada una de las articulaciones, organizaciones de tu barrio, de estudio, de trabajo, donde Julia Chuñil, su aparición con vida, sea una cuestión fundamental. Y si te sentís solo, sola, sole, no pierdas cuidado en escribirnos a La Izquierda Diario o a cada una de las redes y decir, ¿sabéis qué? Me conmoví, quiero buscar a Julia Chuñil, quiero ponerme del lado de los sectores populares, de los pueblos originarios y organizarme para esta gran campaña a nivel nacional que no solamente desde La Izquierda Diario, el PTR, Pan y Rosa estamos impulsando, sino que también lo hacemos de la mano con otra gente que no milita junto a nosotros, por ejemplo, pero que se une en función del objetivo que es la aparición con vida de Julia Chuñil y que sean responsables de con juicio y castigo quienes tienen, insisto, la responsabilidad de haber hecho desaparecer intelectual, materialmente, a Julia Chuñil y a su perro Cholito.
Eso yo al menos que... Es re importante igual algo que dijiste, lo de la responsabilidad política e intelectual y la responsabilidad material. Claro. Expliquemos. Sí, ¿Qué? ¿por qué? Porque por lo general, uno de los recursos que utilizan es el famoso, o a veces perejil, con montajes, ¿no es cierto? Y generando supuestos armados, cuando ya la situación, ¿no es cierto?, ha llegado a un nivel de presión tal, para despojarlo de cualquier interés o móvil que le genere algún tipo de, claro, peligro a los intereses, como por ejemplo este latifundista u otros sectores empresariales. Porque lo que pasa es que el caso de Julia Chunil pone al desnudo todo esto que decíamos de los eslabones que llevan a una desaparición por la disputa de los recursos. Entonces es impresionante. Ahora, claro, uno seguramente en algún momento, como en este caso o en otros que han pasado, se reduce, ¿no es cierto?, la responsabilidad material, pero quedan impunes, ¿no es cierto?, los ideólogos, los autores intelectuales, los autores políticos, que son los que han hecho el encubrimiento desde el Estado, desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía. Y esos son los sectores más difíciles, digamos, de llegar. Por eso siempre la campaña es juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, ¿no es cierto?, de determinado caso, como es el de Julia Chunil, que, bueno, hay que empezar a considerarlo también como un caso testigo. O sea, no solamente... ¿Qué es un caso testigo? Y algo que sienta un precedente. Si el caso, por ejemplo, de... Emblemático, podríamos decir. Sí, emblemático, porque uno tiene que apostar, digamos, a terminar con la impunidad de ayer y de hoy. Entonces, si todavía sigue pendiente en Chile la cárcel común a los genocidas, a los altos mandos, es una manera, digamos, en un caso de estas características, lograr la cárcel común, ¿no es cierto?, a los altos mandos del ejército en una represión con crímenes de lesa humanidad, o en el caso, ¿no es cierto?, de Julia Chunil, es una forma también de recuperar esa bandera de que vayan en cana todos los que fueron parte del golpe en Chile y que encima hoy seguramente forman parte de distintos estamentos, ¿no es cierto?, del Estado o de los... del ejército, de carabineros, seguramente. De hecho, sin ir más lejos, el caso de Romario Veloz se juzgaron entre ellos mismos por la justicia militar y demoró años en siquiera tener una mínima condena el militar que disparó contra Romario Veloz y él, digamos, responsable intelectual también y jerárquico del ejército. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. En Chile hay mucha impunidad. Sí, totalmente. Se dinamiza, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para ir cerrando un poco este tema, este contenido por esta vez, hay mucho por lo que pelearla. Yo creo que esto también nos abre un poco a pensar, bueno, también dicho muy en grande, ¿no?, como el capitalismo de conjunto, porque de verdad esto, o sea, expresa muchísimo como el problema que significa que el mundo se rija por los intereses y las ganancias empresariales y no por mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad, ¿cachai? Como que en el fondo es un poco eso. Pero también ir pensando, por ejemplo, esto último que decía la Adri, el Aldo, como ir pensando también, bueno, entonces, si decimos que no a esto, ¿a qué decimos que sí, pues, cachai? Como que, entonces, ¿qué justicia queremos, cachai? Como que, ¿qué tipo de justicia, qué tipo de sistema, cómo nos lo imaginamos, cachai? De repente, quizá podríamos para otro capítulo profundizar un poco en eso. Déjennos en los comentarios qué opinan, qué piensan respecto a ese tema, porque, claro, hoy día tenemos una justicia de mierda, tenemos una justicia militar, por un lado, que ya eso en sí mismo no debería existir y todo. Pero después, por ejemplo, claro, vemos temas como el de Julia ahora, donde la justicia no funciona, ¿cachai? Y bueno, hay que decir también de qué sé yo, de los Hermosilla y de todo el entramado de corrupción político y de maniobras que hay al interior del Poder Judicial, donde hay unos arreglines pero brutales. Entonces, pensar un poco también como eso, qué otra perspectiva queremos plantear y eso, déjenos sus testamentos en los comentarios, nosotros vamos a leerlos, revisarlos, comentarlos en un próximo episodio también. Dejen sus comentarios para comentarlos. Y nada, pues, ¿algo se les queda en el tintero con este tema? ¿No? No. Hay tanto igual para hablar. Sí. Sí, no, el Estado es responsable, yo creo que esa es la gran síntesis. Aparición de Julia Chunil con vida y el Estado responsable. Está bien. De su desaparición. Hay también. votación, igual hay nominaciones. Y mira, Ahí me prometieron que se podía... antes de eso con eso vamos por cerrado un poco esta sección. Ahora vamos a pasar a la siguiente edición del programa,
que todavía no tiene nombre. Ok. Todavía no tiene nombre, pero Póngale básicamente nombre. pónganle nombre a la Voten, voten sección, dennos sus ahí, propuestas. comentarios ahí. Que Concursos. tiene que ver justamente con sus comentarios y lo que nos han dicho en nuestra red. ¿Quién está sonando ahí una alarma? Tómatela, tráigale la pastilla, Eso producción. explica todo. Me tengo que ir a acostar. Chao, chiquillos. Bueno, esta sección del programa, ya donde básicamente lo que hacemos es leer un par de comentarios que salen por ahí en las redes. Ahora hice una selección rápidamente. Déjenos sus comentarios, insisto, Ajá. para que los leamos y los comentemos en un próximo episodio. Por ahora sacamos igual algunos de las redes sociales de La Izquierda Diario. Recuerden seguirnos en La Izquierda Diario en Instagram. Sacamos mucho contenido todos los días para que puedan ir a verlo. Y bueno, tenemos comentarios de un post que subimos respecto a lo que hablamos de la militarización y esto de que ya van 3 años de estado de excepción en el Walmap, ¿cierto? Entonces, Econo, siempre es difícil leer los usuarios, Econo Nuestra nos comenta ante eso: el gobierno de la militarización, el extractivismo y la restauración del modelo neoliberal militar. Con las leyes de Piñera y Kast aprobadas y aplacados los movimientos sociales, los progres están ya listos para dejar el poder mucho más reforzado a la derecha. Hay que responder a esos Opa. comentarios. ¿Qué opinamos? Bien. 100% Econo. Econo no sé cuánto. Econo Nuestra. Sí, sin ir más lejos, algo que quedó en el tintero es, está siendo denunciada la Comisión por la Paz, ¿no? Que se conformó por la paz y entendimiento, y Boric, entre los 8 comisionados que forman parte de esta comisión, colocó a miembros de la derecha, ultraderecha y el empresariado. O sea, si eso no es allanarle el camino a las próximas Sí. elecciones y dejar por fuera a las comunidades Sí. de lo que si realmente buscaran, ¿no es cierto? Igual para ver el nivel de complicidad, ¿no? De este supuesto progresismo, este supuesto gobierno progresista, no han sido capaces de responder a una demanda tan, digamos, concreta y urgente como que se designe a un fiscal especializado y poner urgencia nacional en la búsqueda y aparición con vida de Julia Chuñil como gobierno, algo que Boric puede hacer así. Una ¿cachai? cosa ultra fácil y El rápida. fiscal de hacer. nacional trabaja, él lo manda básicamente, pero al contrario, son totalmente serviles a el empresariado y a la derecha con este tipo de grandes acuerdos transversales que al final las mismas comunidades denuncian, que no llegan a ninguna parte. Comisión del Entendimiento y por la Paz para los empresarios y los Eso. grandes capitalistas, porque para el pueblo originario Totalmente, claro, nada. el 60% de la Araucanía es de explotación forestal y es de los que están, ¿no es cierto?, reclamando también como restitución y no va a ser tocado bajo ningún punto de Por vista por supuesto esta que no. comisión de entendimiento. Y Tenemos la un paz. entendimiento y otro entendimiento. ¿Qué Entendimiento entre ellos. ¿Entendimiento para quién? Entendimiento Claro, para... entendimiento Paz para entre quién. quiénes, Claro. claro. Bueno, y tenemos también otro comentario. Este es de Marcelo-Maldonado TVN, que supongo que es como TVN, con B alta, ojo. Está bien. Y comenta: y el senador Huenchumilla prestándose para este fiasco. Los progres vendiendo humo al servicio de las forestales y los latifundistas, siguiéndole el jueguito. Y pone unos pulgares así para abajo. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Como... Ujú. Sí, no, está interesante, igual porque hay que unirse entonces comunidades, estudiantes, trabajadores, ¿no es cierto?, ambientalistas, porque estos ya se están uniendo. O sea, Sí. el gobierno de Boric, la derecha, ultraderecha, con todo el arco empresarial, ya están con su... Y ya, Ya tienen la- tienen su armaron la comisión. comisión, Armemos sí. comisiones. Eso, sí. ¿No? Está, por nuestras propias comisiones. Y hay otro que pone, mira, Sebastián Esquivel Alejandro. Ah, Un ya, saludito. Sebastián, bueno. Un saludito. Desconozco. Le vamos a mandar saludos. Grandes saludos. Y Saludo, pone, Antofa. gobierno ambientalista se hacían llamar. Por eso nunca más hay que creer en el mal menor. ¡Upa! Y con eso está todo dicho, Da señores. uno Totoro. Está todo dicho. Nominaciones, Frente al mal menor. Sí, no, está todo Todavía dicho. no empezamos, todavía no empezamos. Ya vamos a pasar al otro punto. Con eso está todo dicho, gente. Ya está. Grande Rocky, saludos. Bueno, y vamos a seguir con la sección estelar favorita de Dauno Totoro, a quien le mandamos un saludo gigante, que no pudo estar en este programa y va a faltar un poquito Está de vacaciones. porque Está en está Bolivia. de vacacionando. Le mandamos un saludo allá, anda en Bolivia parece. Merecidísimas vacaciones.
Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de el nominado o nominada de la semana. Así que vamos a partir inmediatamente. ¿Quiénes son sus nominados? Aldo. Ya, yo tengo un nominado un poco polémico, quien está la semana pasada, la verdad, dio harto que hablar, y es Gonzalo Saavedra, el director del Internado Nacional Barros Arana, quien fue, digamos, expuesto en un buen sentido, porque el tipo, o sea, brutal, se le filtró un audio que decía que las personas que tienen, bueno, son parte del espectro, hacían un daño como al prestigio del colegio y que nunca iban a ser un colegio de excelencia. What the fuck. Entonces, bueno, obviamente esto generó mucha incomodidad en la comunidad estudiantil, y los apoderados con hijes del espectro obviamente le dijeron, oye, la excelencia académica no tiene nada que ver con el TEA, ¿cachai? Y tuvieron que enseñarle algo básico al tipo, que es que mientras más diversidad y más inclusión hay en el sistema educativo, mejor aprendizaje hay, que debería ser el foco y no la excelencia académica más encima. Pero ese es mi nominado. Chan chan. Chan chan. Joseph Cáceres. Oh. Nominado o nominada de la semana. Mira, yo tendría 2. De la semana, pero de la semana que pasó, para mí sería Kast con su propuesta irrisoria, populista, patriarcal de 1 millón de pesos para que las mujeres podamos motivarnos a tener hijos. Brutal, Esto, primer nominado de la semana, alguien que no tiene nada que ver ni nada que conocer, por decirlo de algún modo, con respecto a la realidad de lo que significa ser madre en el mundo y madre más aún en Chile en condiciones de profunda precariedad. Eso como nominado de la semana. Pero no quiero como profundizar con respecto a eso, porque pueden leer en La Izquierda Diario un importante artículo que escribí referente a esto más profundo y les dejo invitado. Pero yo quiero nominar, que yo creo que para mí sería el nominado del año, y que es Netanyahu. 1000 veces maldito Netanyahu. Hoy, en pleno 2025, en mayo, son más de 17.000 niños y niñas asesinadas en Gaza, en Palestina, más de 80.000 asesinados del pueblo de Palestina de conjunto, y más del 70% de la población en Gaza está expuesta a morir en hambruna. Yo creo que lo que sucede en Palestina no puede quedar ajeno a nadie de quienes nos están mirando a través de esta pantalla. Estamos a días de conmemorar la Nakba, que es una fecha y una fecha histórica de resistencia del pueblo mapuche, o sea, del pueblo, palestino, pero que también representa lo que por décadas ha significado Israel para Palestina, que es sacar al pueblo palestino de Gaza. La Nakba conmemora aquello, el despojo, el sacar a un pueblo en resistencia de su pueblo ancestral, y que yo creo que no podemos quedar ajenos a eso. Por lo mismo, propongo a Netanyahu no solamente como el personaje de la semana, sino que del año nefasto. Eso quiero plantearlo acá. Ya, y si tenéis que decidirte. No, obviamente ¿A quién Netanyahu. Ya, nominado Netanyahu. Sí. Adriana, ¿a quién nominas? Bueno, yo nomino para que... Ya le dieron 15 años de prisión, pero lo nomino para que te pudras en la cárcel al capitán del ejército José Faúndez, que es el responsable político, cuando hablábamos antes, de dar la orden de disparar con municiones, con balas de plomo, en lo que fueron, ¿no es cierto?, las movilizaciones en La Serena, gracias, y que se cobró la vida de Romario Veloz. Gracias a la incansable lucha de su mamá, de sus familiares y de las organizaciones, se logra entonces 15 años de cárcel. Se abre, digamos, todo un
panorama muy importante para los familiares de Maxi y Tomás, ¿no es cierto?, que son por los casos en los que se falló lamentablemente por la absolución de la policía que mató a estos adolescentes con la ley Nain Retamal. Se está llegando a la Corte Interamericana para que se revea el caso y tantos otros. Entonces, que José Faúndez no salga, digamos, a disfrutar de la vida porque no lo están pudiendo hacer, ¿no es cierto?, los que han muerto por esas órdenes que ha dado en las represiones de estallido. Eso. Bueno, falto yo. Tú. No les puedo decir. No, les voy a decir. Les voy a decir. Mi nominado. Que a propósito, yo pensaba a propósito un poco también como de lo que hemos hablado en todo el programa. A ti te digo. Jaime Gajardo. Militante del Partido Comunista de Chile. Polémico. Ministro del Ministerio de la Justicia y los Derechos Humanos. No, es mi nominado porque por todo lo que hemos hablado, porque no movió un dedo, porque exista justicia y exista aparición con vida de Julia Chuñil y tantos otros casos. Me parece que realmente es una vergüenza para el Partido Comunista la gestión de Jaime Gajardo. Me parece que es una vergüenza que no sean capaces de usar sus puestos que están ahí gracias al voto popular y no son capaces de usar todo eso para garantizar que efectivamente exista justicia en este país y avanzar en esa perspectiva, y más bien por el contrario se han dedicado a seguir manteniendo y profundizando la impunidad en este país y para nada los derechos humanos, todo lo contrario. Así que él es mi nominado. Clave. Y ante esta situación tenemos cada quien tiene un nominado distinto, así que hay que votar, po. No pueden votar por su nominado, tienen que votar por cualquier otro. Ya, partamos al revés. Adriana, ¿por quién votas? Por el retiro de las tropas y porque se pudra en la cárcel de Netanyahu. Así que voto por el nominado de la JO. Aguante Palestina libre. Yo creo que es muy importante la conmemoración de 77 años de la Nakba, que además es el aniversario de la creación de ese Estado ilegítimo de Israel. Así que creo que Netanyahu y todo el Estado de Israel son los más nominados y repudiables del mundo hoy. Comparto, por 3. Por un año. Así que con eso... Yo no voto por nadie más que por Netanyahu. Pero por una No, vida sí, ya abrumadora. está. Por eso decimos, Netanyahu, estás avisado. Netanyahu y todos los sionistas de todo el fucking mundo. A donde Los vamos a vayan- hacer caer. A donde vayan los iremos a buscar. Eso. Así que, Todo mal. brutal. Sí, No es brutal. mi nombre. Sí, vienen hartos soldados así sionistas que andan vacacionando Muerte como por Israel. el sur de Chile, por Sí. Argentina, por las Torres del Paine, sí. Así que ahí donde los pillemos, Achicarle la a achicar la calle. Dicho eso, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí. Les damos las gracias encarecidamente a todos, todas y todos quienes nos han visto hasta acá. Les tengo también la invitación ya clásica, suscríbanse. Imagínense que estoy aquí yo con un tarrito que dice suscripciones. Por favor, suscripciones. Por favor. Por favor. Denle me gusta. Saben que es muy importante para que el algoritmo les siga mostrando contenido de este tipo. YouTube no muestra mucho contenido de este tipo. Tenemos un cerco comunicacional, ya lo hemos hablado, y también por mostrar Oye, este tipo ojo, de y no contenido. solo YouTube, de hecho, aplicaciones como ChatGPT no permite hablar y crear contenido sobre Palestina. O sea, hay una censura muy grande hacia todo esto. Cumplió la promesa del 2018 de no meterse en cosas militares y ahora se está metiendo con tecnología militar. Mira, señor Oye, director nos comenta. Mira, precisamente por lo que están diciendo con respecto a los cercos comunicacionales y todo lo que significa como limitar que la solidaridad con el pueblo palestina avance. A quienes nos están mirando, quiero comentarles que Anas Kassif, quien es un trabajador ferroviario, dirigente y portavoz de Revolución Permanente en Francia, nuestro compañero allá en Francia, está siendo perseguido por el Estado francés. ¿Por qué? Porque el año que pasó, en un Twitter,
explicitó una solidaridad con el pueblo palestino. Y hoy está siendo perseguido por el Estado francés y a nivel internacional estamos levantando una campaña. A quienes nos están mirando queremos invitarles a que se sumen a solidarizar con Anés, no solamente porque Anés es alguien que amplificó la solidaridad con el pueblo palestino, sino que porque la criminalización, la persecución que está viviendo Anés es la expresión máxima de el ocultamiento que hacen los medios de comunicación empresarial con respecto al genocidio que vive en Gaza, el amedrentamiento que viven quienes son activistas y defensores del pueblo palestino y que no podemos permitir. Así que les invito a sumarse a la campaña de solidaridad por Anés y seguir fortaleciendo también la solidaridad por el pueblo palestino. Sí, y en repudio Eso. también a Macron, ¿no? Y todos los estados Totalmente. imperialistas que, digamos, el 2023 este tipo, Macron, quiso levantar un proyecto de ley para que se prohibiera llevar la bandera palestina en la calle. O sea, es una Brutal. cuestión insólita y justamente para respaldar los intereses imperialistas en Medio Oriente. Entonces, Eso. así que no Macron, Lo acusan apoyemos de- a Nazca. de apología al terrorismo. Y de fue hecho. candidato aparte a presidente, así que el Claro. peligro que se genera Sí. para no proscribir y anular a cualquier contrincante intelectual político. Totalmente. ¿cierto? Así que sí, con Sí. todo. Eso, gente, los invitamos a sumarse a la campaña y suscribirse nuevamente, denle me gusta, déjenos sus comentarios, clave para nosotros. Aquí estoy yo con un tarrito que dice comentarios ahora. Y si quiere aportar, es muy importante para nosotros su aporte, puede aportar muy barato desde Luquita, que de verdad para nosotros es un gran apoyo para seguir levantando este Luquita. proyecto en este bonito estudio que hemos armado para todos ustedes, en Casa Marx, que nuevamente nos abre sus puertas para grabar este programa, así que puede hacer su aporte en el link que está aquí abajito. Y eso, pues nos vemos en un próximo programa. Nos vemos Nos en el vemos. próximo. Esa- Adiós. Chau, 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 gente. Buena.